ahorita, bueno, empezamos rapidito, mucha que ya el presidente tiene que hacer. Ya, listo. ¿Listo? Me hace la seña cuando empecemos. 3, 2, 1, ya. Continuando con los diálogos políticos acá en Revista C4, me permito presentar de nuevo y con mucho orgullo al presidente Vinicio Cerezo, quien fue el primer presidente del gobierno, el primer presidente de la época democrática de Guatemala. Expresidente Cerezo, cuéntenos, usted hoy está viendo un país que se desgasta, una clase política que no da la talla. ¿Cómo ve usted el hecho de que se esté perdiendo la credibilidad en la clase política del país y cómo podemos rescatarla? Bueno, yo creo que lo más importante es que los partidos políticos perdieron de vista el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Esa es una cosa importantísima. Yo siempre sostengo que para poder hacer política se tienen que tener 3 elementos fundamentales. El primero es una lista de valores, porque los valores son los que lo van a uno a orientar para tomar las decisiones políticas. Si mis valores fundamentales son, en primer lugar, la nación, el pueblo y hasta después mis intereses personales, entonces mis decisiones políticas van a ir en función de la nación y del pueblo en primer lugar y hasta de último, mis intereses personales. Lo segundo que tiene que tener un dirigente político es absolutamente un proyecto histórico. ¿Qué quiero hacer yo por este país y qué nación quiero construir o contribuir a construir? Y esto creo que está ausente en este momento de la mayoría de los dirigentes y de los partidos políticos. Y porque este proyecto le permite a uno pensar más allá de su nariz. O sea, voy a pensar más allá de este periodo. La política no se trata de qué voy a hacer mañana en el Congreso de la República, sino que qué ley voy a proponer para resolver los problemas del futuro, del mediano y largo plazo de Guatemala. Y en cuanto a los acuerdos van a poderse realizar en función de su lista de valores. Los acuerdos se hacen en función primero de la nación, segundo del pueblo y hasta de último de los intereses personales. Si no se tiene esa jerarquía de valores, definitivamente se van a hacer en primer lugar por los intereses personales y esto conduce a crear una imagen de corrupción o de intereses absolutamente privados. Y el tercer elemento básico es la utopía. ¿Por qué empecé a hacer yo política? Porque yo quería construir la democracia que se perdió cuando cayó el presidente Arbenz en Guatemala, porque hubo una sensación de que se perdió la democracia, empezaron los gobiernos autoritarios y nos condujo a la guerra. Entonces, ¿es equivocado o acertado? Mi utopía era contribuir a hacer política para construir una nación guatemalteca que fuera el orgullo de los guatemaltecos en el exterior y en el interior y que fuera democrática con justicia social, participación y equidad. Esa es la utopía, porque como decía Bakunin, es fundamental tener una utopía, porque para poder hacer lo posible hay que soñar siempre con lo imposible. Esa es una cosa fundamental. Y entonces en este momento los partidos políticos no han tenido, como tuvimos nosotros en aquella época, todos los partidos políticos, formación política, formación ideológica, formación en valores y por supuesto construcción de un proyecto político. El Movimiento de Liberación Nacional uno podía calificar de conservador, de querer hacer algo, pero tenía un proyecto político. La Democracia Cristiana tenía un proyecto político, el FUR tenía un proyecto político, o sea, estábamos discutiendo los proyectos políticos y convenciendo al pueblo que cada uno de estos proyectos era mejor. Pero cuando llegó el momento, cuando tuvimos que discutir el proceso de paz, por ejemplo, en la nueva apertura democrática, desde Mario Sandoval Alarcón hasta Jorge Carpio, Vinicio Cerezo y todos los dirigentes nos sentamos a discutir la conveniencia de terminar con la guerra e iniciar un proceso de apertura política, porque lo fundamental era el país y el pueblo. Ahí este ejemplo es crucial en ese momento. Y entonces, si se funciona con esa jerarquía de valores, con ese proyecto político y pensando en el mediano y largo plazo, y primero en la nación y segundo en el pueblo, y después en mis intereses personales, entonces va a haber menos corrupción, menos pragmatismo, más interés por las cosas nacionales y por supuesto más disposición a sacrificarse en lugar de solo beneficiarse de los bienes de la nación. Es importante esto, amigos televidentes. Se dice que un político quiere gobernar para el siguiente periodo, pero un estadista quiere gobernar para la siguiente generación. Siguiente pregunta en esta oportunidad que usted nos da, presidente Cerezo. Actualmente el gobierno que dirige el general Otto Pérez Molina se enfrenta a un desgaste, puesto que sus promesas de campaña no se reflejan en la realidad.
¿cuál es su opinión acerca del desempeño del actual gobierno del presidente Otto Pérez Molina? ¿Ha cumplido las expectativas o se quedó corto? Tengo la impresión de que el presidente sabe perfectamente de que en algunos temas se quedó corto y por eso ha venido una reacción de una fuerte campaña de opinión pública y una mayor cercanía, intento de cercanía del presidente con el pueblo. Pero eso sucede porque se está cometiendo un error en el esquema político. Si nosotros analizamos los últimos gobiernos, nos vamos a dar cuenta de que todos los partidos políticos que llegan al gobierno quieren hacer gobierno por ellos solos. Se olvidan de los otros partidos políticos, se olvidan de la sociedad, no se intentan acuerdos en función del Estado, en función de la nación y en función del pueblo, y entonces un solo partido, como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. La complejidad de la problemática política de Guatemala es tan grande que los gobiernos tienen que llegar con su proyecto político, pero dispuestos a hacer acuerdos con los otros partidos políticos sobre políticas de Estado. Políticas de Estado son la política de turismo, por ejemplo, que tiene que perdurar por muchos años. Política de Estado es la política internacional. Si un gobierno no tiene una política internacional clara, ¿qué salen a hacer los embajadores al exterior? ¿Qué sale a hacer el presidente cuando va a hablar a las Naciones Unidas? Va a hablar de coyuntura, va a hablar de cosas del momento, pero no va a lanzar el mensaje que Guatemala quiere lanzar al mundo. Cuando yo llegaba a las Naciones Unidas hablaba del proceso de paz, de una política de neutralidad activa, porque nosotros no queríamos comprometernos ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino que tener una posición independiente ante la problemática del mundo. Política de Estado es una política educativa, porque no puede cambiar en 4 años. Por muy buena que sea la ministra, la educación va a cambiar en una generación, en 10 años, en 3 gobiernos. Y como en Guatemala no hay reelección, y entonces se sustituye al líder que gana la elección por otro candidato presidencial, los gobiernos no repiten y por lo tanto no hay continuidad. Lo que se tiene que buscar es, lo que se va a hacer ahora es para el futuro, y por lo tanto lo que se tienen que hacer es acuerdos sobre los proyectos políticos que van a perdurar. Lo que se inicia ahora se va a terminar en el próximo periodo. Y por lo tanto lo que tienen que haber es acuerdos políticos de Estado. Yo mencioné, la política energética es una política de Estado. La política sobre búsqueda de inversión en el exterior es una política de Estado. Simple y sencillamente autorizar minería por minería, si no es una política de Estado, el próximo gobierno puede venir con una política en contra de la minería y se echa a perder todo lo que se hizo con anterioridad. El planteamiento, por ejemplo, que hizo el presidente Pérez, que es un planteamiento que ha creado de veras una discusión profunda a nivel internacional, es el tema de las drogas. Pero si él no le da contenido y no busca alrededor del tema de las drogas acuerdo con los otros partidos políticos, el próximo gobierno puede venir y decir, no, las drogas hay que prohibirlas y hay que seguir el combate contra las drogas a través de la policía y del ejército, y se acabó. Entonces, una política tan importante como el tema de las drogas se tiene que convertir en una política de Estado, y entonces lo que tiene que hacer el gobierno para asegurar que sus políticas sean reconocidas en el futuro es provocar acuerdos multipartidarios, la famosa concertación, la búsqueda de consenso, porque el consenso es el máximo grado de acuerdo posible dentro del desacuerdo. Y entonces, si nosotros logramos acuerdos entre los diversos partidos políticos sobre políticas de Estado, se va a crear una sensación de que estamos trabajando, que todos formamos parte del poder. El poder no tiene que ser excluyente, el poder tiene que ser incluyente. Yo gané las elecciones, pero ahora voy a gobernar para todos los guatemaltecos y por lo tanto voy a tratar de provocar acuerdos que nos conduzcan a un gobierno de unidad nacional. Porque si no, entonces empieza el desprestigio y caemos en un gravísimo error que le ha pasado a muchos presidentes electos, que están en la presidencia y en lugar de gobernar, lo que siguen haciendo es campaña electoral que no les sirve para nada porque no pueden ser reelectos. Por eso el presidente Lula, por ejemplo, le mandó un consejo ahorita al presidente Maduro. El presidente Maduro tiene que dejar de hacer política y gobernar para todos los venezolanos. Y para poder gobernar y resolver problemas hay que hacer acuerdos con la oposición, con el gobierno y con todos los sectores. Bueno, amigos, ese ha sido el expresidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien ha vertido sus conceptos acerca de 2 temas importantes de la coyuntura nacional. Uno, el tema de la continuidad
verdaderos proyectos públicos, el tema de las drogas y, por supuesto, el tema de los partidos políticos. Seguimos con más en el estudio. No nos dejen aquí en Revista C4. Adelante.